Muchas gracias por acompañarnos en una nueva edición de Hora de Noticias en este día, jueves 2 de abril de 2020. Les habla Ezequiel Trumper para traerles un resumen informativo acerca de lo más importante que ha venido ocurriendo, que es demasiado lamentablemente en relación al tema del coronavirus y la crisis pandémica que estamos viviendo, que no tiene precedentes y que tampoco... Creo que aún todavía estamos en la sociedad, no solamente australiana, sino mundial, en un estado de shock. Y que no podemos entender bien lo que está pasando. Lo entendemos, pero no creo que todos nosotros todavía hayamos podido interiorizar la magnitud del problema, porque vino demasiado pronto y cambió absolutamente todas nuestras rutinas, todas nuestras relaciones interpersonales, todas nuestras expectativas, hasta nuestras ambiciones, esperanzas, y hasta cambió los problemas inmediatos que teníamos. Todo ha quedado trastornado. Estamos como siempre al 87.8 FM, frecuencia modulada abierta para todo Sydney. Estamos también en la aplicación de Radio Austral gratis que pueden descargar en cualquier teléfono celular o tableta de cualquier marca, diseño y sistema operativo. Y como cada vez más de ustedes están haciendo, pueden escuchar este programa de Hora de Noticias a través de nuestro canal de YouTube, al cual pueden acceder en cualquier momento de la noche y del día, a través de la página de Facebook de Radio Austral, hasta la primera, mi propia página de Facebook, Ezequiel Trumper, así se escribe en español fonéticamente, y también a través de los portales de internet de Radio Austral, radioaustral.com.au, y mi propio portal de internet, ezequieltrumper.com.au. Allí van a encontrar todos los audios de estos programas para poder compartir o escuchar en el momento que a ustedes mejor les parezca oportuno. Los casos de coronavirus en Australia han seguido aumentando, pero la curva, que significa la cantidad de casos nuevos, ha bajado proporcionalmente. Hay más casos nuevos, pero menos números que había en los últimos días. El número total de casos de coronavirus en el mundo está en más de 870.000. Hay unos 42.000, 43.000 muertos contabilizados. Muchísimos se han recuperado, la gran mayoría. Y de los casos que están activos, el 95% tiene una condición muy suave, pero el 5% tiene una condición crítica. Pasa que el 5% es un número muy grande, estamos hablando de casi unos 33.000 y pico de personas. En Australia específicamente, tuvimos un par de muertes más desde el último noticiero que hicimos ayer. En Australia en este momento hay 21 víctimas fatales. Algunos dicen 20, otros 21, hay 21. Le digo, y hay 28 personas en estado crítico, y la tasa de mortalidad ha subido muy poquito, de 0.7 a 0.8%. En la noticia más trascendente que les puedo dar en cuanto a la evolución de la enfermedad, el Deputy Chief Medical Officer de Australia, se llama Paul Kelly, dice que la curva de infección del coronavirus en Australia, o COVID-19 le llaman algunos, los nombres son sinónimos, se está achatando, pero ha advertido que no es el momento de sacar el pie del pedal de freno, evidenciando una vez más la necesidad de continuar con medidas de estricta separación y en algunos casos de aislamiento. También, y esto es muy importante, le decimos por favor a toda nuestra querida audiencia que se den la vacuna para la gripe lo antes posible. La vacuna gripe no es la vacuna del coronavirus, les aclaro, ojalá. Pero hay otras gripes además del coronavirus y es importante que todos nos demos la vacuna lo antes posible. Porque si no se dan la vacuna y se enferman de gripe, van a tener menos chances de que los atiendan, porque van a estar todas las personas que son afectadas por el coronavirus y que obviamente van a ser realmente afectadas porque claramente no hay vacuna, en este caso, contra esta enfermedad. Pero estamos en una posición donde la situación en Australia, por lo menos, está mejorando. Yo personalmente ya hice una cita con la farmacia más cercana a mi domicilio para que tanto yo como a toda mi familia nos demos todos la vacuna, ni bien esté disponible, lo que será la semana próxima. La vacuna ya está disponible y
Les aclaro que las personas de 65 para arriba pueden recibirlas en forma gratuita, sin ningún tipo de... O sea, significa que no tienen que pagar nada. Además, han dicho que han comprado millones de vacunas, el gobierno lo ha hecho como parte del programa de inmunización nacional, y el gobierno te está pidiendo a todos, por favor, que se la den, que no bromen con esto, así que por favor haga una cita con su médico y dése la vacuna. Si no quiere ir al médico, no hace falta, puede hacer una cita con la farmacia. Si va a la farmacia va a tener que pagar, pero es barato, muchachos, $20 creo que cuesta. Y si por supuesto tiene 65 años, 65 para arriba, no va a pagar. Así que por favor, esto es absolutamente importante, se los pido, se los ruego. Miren, nunca les ruego nada, esta vez háganlo. Y después nos dijo algo que es lo que más me tiene preocupado. Porque el Deputy Chief Medical Officer de Australia dijo que Australia nunca va a poder eliminar el coronavirus sin una vacuna. Y nos advirtió que podría tomar entre 12 y 18 meses poder desarrollar una vacuna efectiva, ya que nunca hubo una vacuna anterior contra este virus. Y en ese sentido, si bien se sigue testeando muchísima gente, a punto tal que llegaron 1,5 millones de muestras para testear australianos, todavía es difícil poder testear a todos los australianos sobre si tienen o no pueden tener la enfermedad. Y que eso no es la manera de diagnosticar esta enfermedad. Así que eso es donde estamos parados en relación al coronavirus. El problema es el siguiente. Si el virus se contagia tan fácil y tan rápidamente como obviamente estamos viendo y padeciendo, y al mismo tiempo no lo podemos eliminar si no tenemos una vacuna, y una vacuna no se va a desarrollar entre 12 y 18 meses, y al mismo tiempo no hay ningún tratamiento efectivo por ahora, aunque están probando un montón de cócteles de drogas y van a seguir probando, y uno tiene que tener confianza en la biotecnología. ¿Hasta cuándo esto va a durar? ¿Cuándo vamos a poder volver a tener una vida, aunque sea parecida? Aunque en pocas palabras, ¿cuándo voy a poder volver a un restaurante? ¿Cuándo voy a poder volver a un cine? ¿Cuándo voy a poder mirar un partido de fútbol? ¿Cuándo voy a poder ir a la cancha a ver algo? Y va a pasar bastante. Y eso estamos hablando en Australia, donde el virus ha tenido una diseminación muy acotada. Tenemos casi unos 4.900 casos, con una tasa de mortalidad muy baja. Pero en el resto del mundo es complicadísima la situación. Estados Unidos, a través de su Casa Blanca, esto no es un rumor de un bloguero, ha dicho que están esperando entre 100 y 240.000 muertos. Y el presidente Donald Trump advirtió, después de no haberse tomado el virus en serio, al principio diciendo que el virus era un invento, advirtió que las próximas 2 semanas van a ser tremendas. Y que si se logra mantener el distanciamiento social, reitero, habrá entre 100 y 240.000 muertes por el coronavirus. En Nueva York hay un muerto cada 6 minutos. Y que si no se respetan las medidas de aislamiento social que se han impuesto, podría hablar hasta 2 millones de muertos. Eso no creo que ocurra, pero lo han dicho. Es la primera vez que la administración Trump, que Estados Unidos es el país que tiene más casos de coronavirus. Yo creo que China tiene más, pero China dicen que lo eliminaron por arte de magia, encontrado no sé, no hay más, pero no les cree nadie, ese es el problema, ¿no? Y además cerrado las fronteras y no puede entrar nadie tampoco. Y Internet ahí está controlado. Pero en este caso es la primera vez que la administración Trump publicó estimativos oficiales acerca del costo humano que puede tener la pandemia. Y el director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos está avisando a la gente que esto va a ser una masacre. Y el propio presidente le pidió a la población que se prepare para 2 semanas durísimas, como nunca antes hemos visto.
Y Trump dice que he hablado con paramédicos que estuvieron en zonas de guerra y me dicen que nunca vieron nada igual, porque son como zonas de guerra. Durante ese periodo, dice Trump, se producirá el pico de casos de coronavirus en Estados Unidos y por eso van a ser 2 semanas muy dolorosas. Dijo, quiero que cada estadounidense esté preparado para los días duros que nos esperan. En otro pasaje de la conferencia de prensa, porque Trump está hablando casi todos los días, la Casa Blanca también explicó su decisión de extender las medidas de aislamiento social por 30 días. Trump hasta hace una semana dijo que quería que todo se reabra para las Pascuas, ¿no? que es alrededor del 12 de abril. Y también la Casa Blanca detallaron los esfuerzos del gobierno federal para suministrar el equipamiento necesario a las autoridades sanitarias del país. Las autoridades del estado de Nueva York han reportado el día de ayer más de 75.000 transmisiones, lo que representa alrededor del 40% de todas las infecciones en Estados Unidos. Y también indicaron que se registraron 332 nuevas muertes, lo que llevó a la cifra que supera la barrera ya de los 1.500. Además, en Estados Unidos ya ha muerto más gente por el coronavirus que por el atentado del 11 de septiembre del 2001. Y que a partir de cifras provistas por diversos estados de los Estados Unidos, más de 700 personas murieron en el país durante el día, la más alta desde que se inició la pandemia. Y Trump está diciendo que la gente tiene que quedarse en su casa lo más que pueda hasta el 30 de abril. Pero no están en cuarentena. Eso nos lleva a pensar que si bien va a haber un pico, todas las pandemias tienen un pico y después bajan, que para que se reanude la vida normal en el mundo no tenemos fecha. Es más, no sé si tenemos ya, no había esperanza, pero ningún pronóstico, ni siquiera más o menos que pueda acercarse a la realidad. En pocas palabras, que no tenemos la más mínima idea. Porque póngale que nosotros en Australia, donde estamos haciendo un trabajo muy pero muy bueno y hemos controlado el crecimiento de la enfermedad y tenemos mínimas muertes, mínimas, porque si fuera por las muertes que tenemos en Australia no se justificaría tomar ninguna de las medidas que se han tomado, pero tenemos tan pocas muertes porque se tomaron las medidas que se tomaron y hemos cerrado las fronteras y tenemos prohibida la salida del país, además. Pero el problema es que si nosotros no tenemos más casos en algún momento dado, ¿cómo vamos a hacer para abrir las puertas del mundo y que la gente pueda venir? ¿Y cómo vamos a hacer nosotros para que nosotros podamos ir para otro lado y que nos acepten de vuelta? Eso parecerá algo pueril, pero no lo es. Muchos de ustedes deben tener familiares en otras partes del mundo. Amigos, familiares, gente que quieren visitar, conocer. Bueno, hoy mírenlas por WhatsApp y por Skype o por alguna otra aplicación, por Zoom o FaceTime. Porque ir a visitarlas no van a poder por mucho tiempo. Así que estamos en una situación inédita. Las chances que usted y yo tenemos de morir por el coronavirus son escasísimas. Pero la pandemia en el mundo es muy, pero muy seria. Se critica incluso que el gobierno de Australia no tomó las medidas necesarias para prohibir los vuelos de Estados Unidos antes, en forma inmediata, cosa que no hicieron. Hicieron muy al final. Y, estimados oyentes, creo que estamos viviendo una situación para la cual ninguno de nosotros estaba preparado, pero no preparado psicológicamente. Ni siquiera podía haberse imaginado o concebido. Y todavía pensamos, a mí me ha pasado igual seguramente que usted, pensamos que esto va a volver a la normalidad más pronto. Pero no va a pasar. Porque, como acaba de decir el Deputy Chief Medical Officer de Australia, a menos que encuentren una vacuna y que está muy lejos, vamos a vivir aislados por mucho tiempo. No sé si tanto aislados entre nosotros. Creo que en su momento las medidas restrictivas que existen hoy van a ser aflojadas, pero sí aislados internacionalmente. Vacaciones a Bali, vacaciones a Tailandia, forget it, olvídese.
Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Por supuesto que uno tenga que tomar medidas de aislamiento social como estamos tomando, y en Australia las hemos tomado, alguna gente las ha hecho bien, muchos las han hecho mal, pero la mayoría las está siguiendo, y no estamos con todo cerrado. Uno puede ir a los shoppings todavía, hay cosas para comprar si usted necesita, aunque se le pide a la gente que trate de estar en la casa lo más posible, especialmente ni hablar de la gente de 70 para arriba, que debería estar siempre en la casa prácticamente. Ayer comentábamos con mucho fastidio, y entendible fastidio, lo que había pasado con la ley que dispuso el gobierno de New South Wales, por la cual no se puede salir de la casa a menos que haya una razón razonable, reasonable excuse, como dijeron ellos en inglés. Y habrán visto, si no les cuento, que por televisión se mostraron escenas que yo jamás pensé que iba a ver en Australia, cuando los autos de la policía se metieron dentro de los parques y casi atropellan a la gente para que salga de donde estaba y se vuelva a la casa. Miren, la ley que han puesto es tan absurda. Le voy a dar un ejemplo. Si usted, la ley en detalle la contamos en el programa de ayer, no la podemos volver a contar hoy porque es larga, pero en pocas palabras dice que usted no puede salir de su casa a menos que tenga una excusa razonable para hacerlo. Y la excusa razonable es ir a hacer compras, ir a la farmacia, ir a comprar algo necesario para su hogar, ir a visitar una emergencia, ir al médico, ir al abogado, ir a servicios especiales. Si no lo escuchó, escuche el programa que está disponible en nuestra página de Facebook y en nuestro canal de YouTube para todos ustedes en forma gratuita, para que puedan interiorizarse de lo que dijimos en el día de ayer y que está todo allí. Pero volviendo a lo que les tenía que decir, y que es importante que sepa, es tan absurda la ley que hicieron, está tan mal hecha. Le voy a dar el siguiente ejemplo. Si usted está caminando por el parque, usted puede hacerlo porque hacer ejercicio está permitido. Entonces usted va por el parque y usted puede en ese caso decir que está haciendo ejercicio como lo está haciendo yo. Camino, porque es la manera que tengo de hacer ejercicio, camino unos 9 y 10 kilómetros por día. Me sacan eso, no sé, me van a echar de mi casa porque no me van a aguantar. Pues es lo que yo hago. Me gusta caminar. Es muy útil, lo recomiendan todos los médicos. Si puede, hágalo también. Pero yo puedo caminar por el parque. Pero si en vez de caminar por el parque, me siento solo en un banco a leer un libro o a hablar por teléfono, en ese caso estoy violando la ley y puedo ser pasible de una sanción por la cual la policía puede en el momento ponerme una multa de $1,000 on the spot, en el momento, por haber contravenido las normas de haber salido de mi casa sin una excusa razonable. Otro ejemplo ridículo. Puedo sentarme a leer un libro sobre el césped y en ese caso estoy violando las normas que puso el gobierno. Otro ejemplo, puedo sentarme con un amigo, un familiar, con mi esposa, en un banco de una plaza o en un escalón, a charlar algo fuera de mi casa, y me pueden poner una multa por estar fuera de mi casa sin una excusa razonable, porque no estoy haciendo ejercicio, no estoy yendo a hacer compras, sino que estoy ahí parado o sentado. Esta ley es absurda, y lo que me preocupa mucho de esta ley, además de ser una invasión a la privacidad de todos nosotros, porque yo no tengo por qué rendirle cuentas a la policía de por qué salí de mi casa, esa ley no tiene fecha de vencimiento. En inglés hay una expresión, si no la conocen se la voy a contar, se llama sunset clause, que significa una cláusula donde termina todo. Esta ley caducará a menos que se renueve expresamente por la legislatura el día 1 de octubre, por ejemplo. Pero no dice eso, es permanente. Pero la policía, Mick Fuller, el comisionado de policía, que en una conferencia de prensa bastante deplorable, en mi opinión, que dio, dijo que eran poderes temporarios, pero no son poderes temporarios. Él me está tomando el pelo a mí o no leyó la ley. La ley no habla de ninguna temporalidad. Es una ley para siempre. La van a tener que rescindir o revocar, pues yo leí la ley y no vi nada temporario allí. Pero lo importante es que usted sepa cuál es la ley, porque lo que yo piense de la ley no tiene ninguna importancia. Lo importante es que usted sepa que tiene que cumplir con esa ley, porque si no le pueden poner multas, incluso hasta una prisión de hasta 6 meses,
Por supuesto, no le van a poner una prisión de 6 meses ni una prisión de un día porque usted sale a la calle y no puede justificar por qué salió. Eso se lo puedo asegurar. Y en todo el estado, hasta ahora se han puesto creo que 13 o 14 contravenciones. Yo salí a caminar, como hago siempre, en la tarde de ayer, y encontré a tanta gente sentada en los bancos, charlando entre sí, o leyendo un libro, o mirando el teléfono, que podría haber levantado en multas a $1.000, por lo menos podría haber levantado $100.000 para el gobierno si fuera policía, porque estaban todos en contravención. Es todo lo que podemos decir. Hay una ley, a mí no me gusta, pero hay que cumplirla. Y espero que la saquen pronto, porque si hay algo... Hay una palabra que a mí no me gusta usar, pero creo que esta vez la voy a usar. Se llama un-Australian. Esta ley es un-Australian. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. La recesión o depresión económica es brutal. Todas las empresas en todos los rubros están despidiendo personal y están en algunos casos pidiéndole al staff que acepte rebajas salariales. Hasta los medios de prensa. Por ejemplo, todos los diarios regionales comunitarios que se publican a través de la empresa News Limited han sido cancelados. El Canal 7 de televisión está introduciendo severas medidas de recorte y le ha pedido, diciendo que va a haber pérdidas de trabajo inevitables, y le ha pedido a sus estrellas, mira, no le podemos pagar lo que estamos pagando, tienen que aceptar una mejora salarial, una rebaja salarial. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no hay gente que quiera comprar publicidad. Las empresas no están comprando publicidad en los canales simplemente porque no tienen a quién venderle nada. Así que, en este sentido, si usted conoce gente que está perdiendo trabajo, yo conozco un montón, usted sabe que tiene programas de asistencia del gobierno porque la economía en Australia ha entrado en un periodo de hibernación que no sé cuánto va a durar. Va a durar por lo menos 6 meses, dijo el gobierno. Yo me niego a creerlo porque me cuesta imaginarlo. Pero tampoco yo podía imaginarme hace 2 meses que iba a estar haciendo estos programas con ustedes y contándoles las cosas que les estoy contando. Así que no sabemos cuánto esto va a durar, pero estamos hablando en este caso, de miles y miles, decenas de miles de puestos de trabajo que van a desaparecer y que ya están desapareciendo. El precio de las propiedades dicen que va a bajar alrededor del 10%, para mí va a bajar mucho más que eso. Eso es muy complicado para Australia, porque Australia, en este sentido, tiene en el sector inmobiliario el sector más sensible, porque 2/3 de los australianos tienen sus ahorros en el sector inmobiliario. Y si se cae el sector inmobiliario al 10%, reitero, para mí va a ser mucho más que eso, va a provocar deflación y va a provocar algo muy temido que se llama la negative equity. Negative equity significa que cuando el préstamo de la casa vale más que la casa misma. Y va a haber un problema terrible. Para muchísimos australianos, no solamente que tienen su casa propia, sino que han comprado casas para inversión, se van a dar cuenta que la casa vale menos de lo que vale el préstamo que habían comprado, donde la compraron. Pero el crash inmobiliario va a venir de a poco. No es algo como la bolsa de valores bursátil, que uno puede ver que cae en un solo día 10%, 5%, como ya ha ocurrido. Interesantemente, le cuento que en el día de ayer la bolsa de comercio en Australia llegó a su nivel más alto en las últimas 2 semanas. Lo que es un dato alentador, porque el mercado nunca... seguir los mercados de valores es muy interesante, porque el valor de una acción no refleja el precio de la compañía el día que usted la compra. Refleja ahora la expectativa que el mercado tiene de cuánto va a valer la compañía de acá a 3 o 4 meses. Entonces están viendo que esto va a pasar, que no va a durar para siempre. Ahora, si el mercado se equivoca o no, si es racional o no, eso no se lo puedo contar. Muchos se siguen cuestionando realmente si vale la pena o no vale la pena hacer todo este sacrificio. O si las muertes que vamos a tener por el coronavirus van a ser menores de las muertes que vamos a tener por la depresión económica. Y de eso justamente le quería contar, y es lo que voy a hacer después de esta pausa. Todos nosotros estamos viviendo en estos momentos en algún grado de aislamiento. Nuestra vida no es lo que era, y lo volverá a ser por bastante tiempo.
El mundo ha entrado en pánico, país tras país ha cerrado todas sus fronteras, la economía ha entrado en recesión, los gobiernos que eran democráticos como el nuestro han introducido poderes draconianos para lidiar con la emergencia sanitaria. Y estamos en una situación donde la gran mayoría de nosotros está viviendo en sus casas sin ir a trabajar o trabajando desde sus casas, como es mi caso. Aunque mi oficina sigue abierta todavía, pero trabajo generalmente desde mi casa. Usted seguramente hará lo mismo, a menos que esté retirado. O a lo mejor usted tendrá algún trabajo que le exige ir de aquí para allá. Si es mecánico, si es pintor, si es cleaner, tiene que seguir trabajando. Aunque debe tener menos trabajo, si es que tiene trabajo. Pero nos dijeron que esto va a durar por 6 meses. Póngale que dure 3 o 4 en vez de 6. Es igual, es un montón de tiempo. Van a ser meses en que sus hijos o sus nietos van a estar separados de sus amigos. Los chicos no pueden interactuar entre ellos, lo que es normal, habitualmente. No van a poder ir al colegio, están yendo al colegio supuestamente mirando la computadora en su casa, si es que le prestan atención y no miran al teléfono que tienen al lado. Van a tener que ser apoyados por sus padres. Algunos padres no tienen ni o el talento, o la capacidad, o la disciplina para poder ayudarlos. Muchas familias no son la familia Ingalls, ni mucho menos. Están todos peleados entre sí. Hay familias disfuncionales que de repente están atrapados juntos en el mismo hogar. Hay familias que tienen elementos, padres o madres violentos, donde hay víctimas. Y está claro que esta situación va a llevar a dramas terribles, va a haber problemas de salud mental serios. Los servicios de violencia doméstica han recibido una inyección de efectivo para poder lidiar con las consecuencias. Y cuando el pánico entra a bajar, pues yo creo que ya estamos menos en pánico, estamos en un periodo, lo estamos empezando a aceptar. Primero estamos en la negación. No, esto no puede ser. Esto en 2 semanas se tiene que acabar. No puede ser. No. Bueno, estamos aceptando que no va a ser así. Es una reacción normal. Si usted o a mí nos pasó eso, es normal. Cuando le dan un diagnóstico de algo que a usted le parece que no puede ocurrir, lo primero que uno hace es negarlo. No puede ser y se enoja encima. Pero en este caso, cuando el pánico baja, tenemos que acordarnos que estamos sacrificando años de nuestras vidas, meses de nuestras vidas, para salvar vidas. Y tenemos que poner el ojo en qué momento el remedio se hace peor que la enfermedad. La gente de menos de 60 tiene menos de 1% de probabilidades de morir por este virus. En realidad bastante menos. Pero el aislamiento aumenta la posibilidad de suicidio, de violencia doméstica y de los efectos que uno puede tener a su salud por la falta de actividad física. Por eso le recomendamos a todos que hagan ejercicio, salgan a caminar, levanten alguna pesa, no se queden tirados en la cama mirando Netflix. La Oficina de Estadísticas de Australia muestra que casi 3.000 personas por año, entre 15 y 34 años, murieron por mano propia, se suicidaron. Y los estudios marcan que el aislamiento social y la soledad, eventos tensionantes en la vida o problemas financieros son los principales factores de riesgo que llevan a una persona a cometer la locura del suicidio. El riesgo es particularmente alto en hombres. Más del 20% de hombres jóvenes entre 15 y 24 años, el 22.7% de hombres entre 25 y 34 años cometen suicidio por cada 100.000 personas. O sea que el porcentaje de gente que se muere por suicidio es muy similar al porcentaje que puede morir por el coronavirus directamente. El aislamiento social también ha quedado demostrado de tener un enorme impacto negativo sobre su salud mental y su salud física también.
Los efectos sobre su salud por la soledad han sido comparados con fumarse 15 cigarrillos por día o padecer de alcoholismo. Para las mujeres jóvenes el riesgo de violencia doméstica es significativo. Los llamados a las asistencias, a los servicios de asistencia por violencia doméstica han aumentado significativamente en los lugares donde está impuesta la cuarentena completa. Ha habido, por ejemplo, un aumento del 30% en Francia y se duplicó o triplicó en la ciudad china de Wuhan, por ejemplo. El Instituto Australiano de Salud estima que en el 2015, por ejemplo, una tremenda pérdida humana por violencia doméstica, que afectó al 2% de las mujeres menos de 24 años, al 4% de las mujeres entre 25 y 34 años y al 5% de las mujeres entre 35 y 54 años. El mismo instituto nos informa que el alcoholismo es una causa muy importante de muerte. Y en ese sentido lo que me llama la atención, y ya lo contamos en otros programas, y está grabado si no lo puedo escuchar, el gobierno no ha hecho absolutamente nada para limitar el acceso al alcohol en estos días tan oscuros y difíciles para muchos. Porque la oscuridad no viene solamente de la soledad. El problema es que mucha gente ha perdido su trabajo, ha perdido su autoestima y no sabe cuándo lo va a poder recuperar. Una cosa es si usted lo dejan en la casa con 10 millones de dólares y otra cosa es si lo dejan en la casa y no tiene para comer. El primero se va a aburrir, pero el segundo se va a desesperar. Y para paliar la desesperación, tomarán alcohol, usarán drogas ilegales. Nada de eso ha desaparecido con el coronavirus. Y es más, anecdóticamente se sabe que el uso de alcohol ha aumentado y que las ventas por alcohol, del alcohol en los liquor shops, como se llama en inglés, han aumentado tremendamente. Y yo no sé por qué no han limitado. Claro, usted me dirá, no pueden hacer eso. Bueno, si no me dejan salir de casa sin una excusa razonable, ¿por qué no aplican, aunque sea no le digo la ley seca, pero por lo menos limitan el consumo de alcohol? Yo puedo ir al lugar donde venden alcohol más cercano a mi domicilio, puedo volverme a mi casa con 12 botellas de vino y nadie me va a decir nada. Vamos a tener más de 1 millón o más de personas sin trabajo en los próximos 6 meses. Y el impacto que va a tener esto en la salud de esa gente es muy significativo. Todos los deportes han quedado clausurados. Los gimnasios están todos cerrados. El 60% de quienes hacen deportes y recreación encontrarán alguna manera alternativa de ejercicio. Pero encima han cerrado las playas, cosa que yo no puedo entender. Uno de mis ejercicios preferidos es hacer canotaje en la bahía de Sydney y me lo han cerrado. Yo quiero preguntarle a alguien, ¿cómo puedo yo contagiar a alguien? ¿Cómo puedo yo contagiarme de alguien cuando estoy en una canoa solo en el medio de la bahía? Si usted me lo puede explicar, le pago una cena. No le puedo pagar una cena porque están los restaurantes cerrados. Cuando vuelvan los restaurantes se la pago, algún día. Y todo lo que hacemos en este momento, usted, yo y la gran mayoría, es socializar, pero todo virtualmente. Y eso puede realmente tener problemas muy, pero muy serios en la sociedad a mediano, largo plazo y por qué no corto. Y esas son cosas que los gobiernos, no solamente de Australia, sino todo el mundo van a tener que empezar a medir dentro de muy poco, cuando ellos, las autoridades, salgan del pánico del coronavirus, empiecen a mirar al resto de la sociedad, porque nuestras autoridades están en pánico también. Yo no sé si la Premier de New South Wales, Gladys Berejiklian, cuando asumió el cargo, alguna vez pensó que esto lo iba a tener que vivir, o si está preparada para esta eventualidad, cosa que yo creo que no. No tengo nada contra ella, pero no creo. ¿Usted se acuerda cuando el año pasado mandó a demoler el estadio de Sydney? ¿Se acuerda de eso, no? Ahora el estadio quedó demolido, un estadio que estaba, no le digo en perfectas condiciones, pero perfectamente utilizable.
¿Y ahora cuándo van a hacer para levantar el próximo? Si no tienen plata para nada. Es una anécdota más para contarle que las cosas que nos hacían pelear hasta hace muy poco, y nos hacían discutir, y nos hacían mandar emails y tweets y demás, hoy han quedado relegadas, como el cambio climático, a una anécdota insignificante. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Este programa es auspiciado por Mi Estudio Jurídico. Si quieren hacer cualquier tipo de consulta legal, llámame por favor al 0412-388-369, reitero, 0412-388-369, para evacuar cualquier tipo de consulta legal que desee realizar o cualquier otro trámite administrativo o burocrático que necesite hacer en materia de poderes o testamentos. Muchas gracias. Toda la actividad deportiva ha quedado clausurada. Seguramente no van a poder concluirse ninguno de los campeonatos de fútbol que quedaron inconclusos porque todo tuvo que ser dejado de lado, y hoy parece casi una falta de respeto siquiera pensar o discutir cuándo se van a reanudar. Pero lo interesante de esto es mirar hacia el futuro. Esto ha cambiado todo. Los jugadores que ganaban millones y millones de euros por semana no van a poder ganarlos más. Los patrocinadores no van a poder pagar millones de dólares por ponerle el escudo de su marca en la camiseta de un club. Se terminó todo. Ya los jugadores se los conté en programas anteriores, están reduciendo sus honorarios. Hasta el Barcelona lo hizo. El Leeds, conducido por Marcelo Bielsa, ofreció renunciar a sus honorarios o gran parte de los mismos para que el personal que no gana como ganan los jugadores del club pueda cobrar sus salarios y poder seguir viviendo, gente que tenga salarios normales, no como ellos. Y estamos viviendo una situación donde lo que usted pensaba que ocurría antes no va a volver. En un momento dado, para dar un ejemplo, a un jugador como Alexis Sánchez le pagaban $600,000 libras por semana por jugar por Manchester United. Feliz para él, yo no tengo problema que se lo paguen, pero esos salarios se van a terminar. Va a haber un reacomodamiento total de toda la economía, porque vamos a vivir épocas de terrible depresión económica, porque la gente no va a tener plata por mucho tiempo. No estoy hablando de Australia en este caso solamente, estoy hablando del resto del mundo. Europa ha sido golpeada durísimamente por el coronavirus. Cuando esto se termine, tendrán centenares de miles de muertos. Y además la gente no va a querer volver a la cancha. ¿Por qué? Muy sencillo, porque van a tener miedo de contagiarse, pero el coronavirus no va a desaparecer. Así que le invito a que reflexione, que si usted espera que todo vuelva como era antes, me parece que no va a ser así. Yo no soy futurólogo, usted tampoco. Pero proyectando hacia el futuro, viendo cómo está la economía, estamos en una situación donde tenemos que considerar que el tema del coronavirus y la pandemia ha sido un factor de transformación de la sociedad a nivel global. Va a haber una transformación ideológica, se ha tenido que reevaluar el rol del Estado en todo esto. Ustedes fíjense que el gobierno de Australia prácticamente ha nacionalizado más de 6 millones de empleos, pagándole a la gente del erario público cuando, si no, se quedarían directamente en la calle. Y es el mismo gobierno que hasta hace poco tenía la filosofía de que el gobierno tenía que intervenir en la economía y que el Estado tenía que tener un rol acotado para que el sector privado aportara todos los bienes y servicios. Bueno, eso ha quedado completamente patas para arriba. Estamos viendo tiempos tan asombrosos que me parece mentira incluso escuchar las cosas que les estoy contando. Así que es momento para meditar, en mi opinión, mirar la realidad
y tratar de desencillar hasta que aclare, aunque yo creo que va a faltar mucho para que esto se aclare, mucho. Y yo soy optimista en el sentido de que, en mi opinión, el coronavirus aquí en Australia va a tener una tasa de mortalidad bajísima. Pero el problema no es solamente Australia. Nosotros somos una sociedad integrada al resto del mundo y el resto del mundo no va a ser así. En Australia nosotros en este caso vamos a poder disfrutar, entre comillas, de una depresión acotada, pero no devastadora. Y no va a haber una crisis sanitaria, no van a tener que poner morgues en los aeropuertos como están haciendo en Gran Bretaña, ni hospitales en Central Park como están haciendo en Nueva York. Nosotros no vamos a pasar por eso. Nosotros vamos a estar bien. Usted no tiene que estar desesperada ni apanicada. Pero lo que le digo, en este caso, es que usted tiene que estar alerta y no desesperarse. Es por lo menos el consejo que le podemos dar aquí de sus amigos de Austral FM en estas épocas tan aciagas, en un servicio gratuito que le estamos dando a todos ustedes, acompañándolos en un momento tan desagradable. Les habló Ezequiel Trumper, será hasta mañana.